Las lluvias registradas este fin de semana en el país causaron el desbordamiento de los ríos Oso y Nayumpín en Pastaza, la pérdida de la vía El Chaco Reventador en Napo e inundaciones en Tulcán. El fenómeno del Niño ha llegado finalmente a Ecuador, lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al licenciado Cristian Rivera. Él es experto en gestión de riesgos. Licenciado Rivera, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. No logramos escucharlo. Le ruego que encienda su micrófono, por favor. Un cordial saludo, mi estimada María del Carmen, y a toda la audiencia de FM Mundo. En las últimas horas ha habido precipitaciones en algunas zonas del país que han causado alguna preocupación, específicamente en el Carchi, en Tulcán, también en el oriente ecuatoriano por el desborde del río Oso y también por la caída del puente sobre el río Márquez. Entonces es importante analizar qué se ha hecho en temas de prevención, toda vez que hoy tenemos instituciones técnico-científicas que realizan monitoreo, y también sería bueno saber qué pasó con el sistema de alerta temprana. Ahora está por confirmarse que en Tulcán una persona habría fallecido ahogada producto de las inundaciones en esta ciudad. Licenciado Rivera, justamente esa es la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos, porque hace ya algunos meses se había pues advertido de la inminente llegada del fenómeno del Niño a nuestro país. Eso era algo que iba a pasar, ya estaba previsto. Incluso el anterior gobierno, el expresidente Guillermo Lasso, emitió un decreto supuestamente declarando como prioridad nacional las acciones de prevención y de respuesta frente a esto. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Porque estamos viendo que no estamos en realidad tan preparados como debimos estarlo. Estamos hablando de hace ya 6 meses atrás aproximadamente o más. Lastimosamente el país nuevamente está solo respondiendo. Somos un país respuestista que no le ha dado prioridad al tema de la prevención. Para ningún gobierno, para ninguno, ha sido una prevención la reducción de riesgos. Debemos tomar en cuenta. Los eventos de hoy no tienen ninguna relación con el evento del Niño, sino más bien con masas de humedad provenientes de la Amazonía del Ecuador. Y entonces la pregunta es, ¿y cuando se den esas precipitaciones por el evento del Niño, cuántas personas tendremos que lamentar desplazamientos, heridos? Entonces, ahí viene justamente la pregunta. ¿Continúan las políticas públicas de reducción de riesgos? ¿Se ha hecho el control del uso del espacio público, del territorio en las provincias? Este es trabajo de los municipios. ¿Dónde están esos sistemas de alerta temprana como los pluviómetros? ¿Qué son los pluviómetros? Medir cuánto llueve por metro cuadrado y cuando llega a determinado número, encender alarmas para que la gente se ponga a buen recaudo y no suceda lo que pasó esta mañana en el río Oso, donde fueron rescatadas de un torrente de este río 7 personas. ¿Qué pasa con los sistemas de alerta temprana cerca de poblaciones que no han sido controladas en los últimos años de los municipios, de sensores que cuando estos igual determinan que el caudal de los ríos han subido, estas personas deben evacuar a zonas seguras? Es decir, no se ha trabajado en prevención y seguimos solo respondiendo a estas situaciones. Y lastimosamente, cuando solo se responde, se cuentan heridos, damnificados o personas fallecidas. Ahora, lo que hemos hablado. Como usted lo dice, lo acontecido pues este fin de semana puede no responder a los efectos del fenómeno del Niño, pero ya es un aviso de lo que está por pasar en nuestro país, y usted lo está bien diciendo, no estamos preparados.
¿Cuáles son las acciones que debería tomar en estos momentos pues el actual gobierno? Porque el Ejecutivo ya debería dar una respuesta sobre la ley de gestión de riesgos que fue enviada ya por la Asamblea Nacional para su análisis. Y si no tiene observaciones, debería entrar en vigencia de inmediato, justamente para poder hacer frente a situaciones como esta. Mi estimada María del Carmen, no solo es la ley de gestión de riesgos con la que cuenta el país. Mientras no se cambie de mentalidad por parte de las autoridades locales y nacionales, lastimosamente esa ley no podrá ser puesta en marcha, no se podrá operativizar, por muchas razones. Primero, no se está dando ese rol protagónico a los gobiernos locales, juntas parroquiales, alcaldías y juntas provinciales. Juntas parroquiales, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Al no dar esa importancia a estas organizaciones del Estado, lastimosamente no se está preparando a la comunidad, no se está entregando presupuestos. Por ejemplo, se debería ya trabajar a través de nuestro órgano rector, que es la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en la ubicación estratégica de Puentes Bailey. Recordemos que ahora mismo la economía o las actividades económicas están afectadas sobre todo por el corte de tránsito desde la Amazonia hasta Pichincha, es decir, sobre el río Márquez. Se está afectando a personas que están trayendo productos desde la Amazonia hasta Pichincha. ¿Dónde están esos puentes Bailey que son fáciles de instalar y de gran impacto? ¿Cómo están los albergues temporales para las personas que han sido evacuadas en Pastaza? Claro. ¿Qué pasó con las personas que se evacuaron la semana pasada en Esmeraldas? Es decir, hay que aplicar el plan que el gobierno anterior manifestó a través de los medios de comunicación que se estaba haciendo. En el mes de junio. Inclusive se habló, claro. Han pasado ya un montón de meses. Se iba a entregar maquinaria calificada y eso no se lo ha hecho. De igual manera no se han entregado los recursos necesarios. Parece que no se ha hecho absolutamente nada, y le iba justamente a decir sobre este tema. No se ha hecho casi nada de lo que se dio a conocer en ese informe a la Nación del 25 de julio, en el cual se tocaban algunos puntos, creo que eran como 10 puntos que eran parte de ese famoso plan. Entre ellos, usted lo ha dicho, lo de la maquinaria que no está, la campaña de información que tampoco parece que en ningún momento se la hizo. Hay otro tema importantísimo, el de proteger la infraestructura de alcantarillado y drenaje, y ya hemos visto cómo en Tulcán pues inundaron viviendas justamente por el taponamiento de alcantarillas. ¿Qué pasó con eso? Es decir, ¿qué acciones debería tomar ahora sí este gobierno? No pensemos en cambiar la mentalidad, porque eso es, es prácticamente, ojalá pase, pero ¿qué acciones concretas debería llevar a cabo este gobierno con relación a este tema? Pagarles los presupuestos atrasados a los gobiernos locales, a los municipios. ¿Pero de dónde? Si al momento no hay la plata para eso. Para hacer reducción de riesgos, justamente se planifica la entrega de recursos. Entonces hay ciudades que tienen sus sistemas de drenaje o alcantarillado que lastimosamente se construyeron hace 50, 80 años. Claro, ahora ya no abastecen las necesidades debido a la gran cantidad de personas o el crecimiento desorganizado de las ciudades. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer reducción de riesgos si no hay presupuesto? Exacto. Y por otro lado, también la comunidad que vive en zonas de riesgo debe aplicar sus planes familiares de emergencia. Si nosotros miramos, en Tulcán es una zona propensa a inundaciones. Por lo tanto, la comunidad y el municipio debieron haber tomado acciones urgentes, como por ejemplo la limpieza de los drenajes, o inclusive pensar en una evacuación. ¿Y a qué me refiero con esto? Con que no se planifique en base a pronósticos. Todos los días, mi estimada María del Carmen, el INAMI y otras instituciones
científicas dan los pronósticos de lo que pasa, de lo que va a suceder, y son reales, son verídicos. Están utilizando esa información las autoridades para tomar decisiones, para hacer sistemas de alerta temprana, para tomar las mejores decisiones con la comunidad, o simplemente llegan a sus teléfonos celulares esa información y no se toma en cuenta. Justamente eso se llama la planificación basada en pronósticos. Se vienen posiblemente escenarios más complejos con el pasar de las semanas en el tema de lluvias. Por eso es importante no solo la ley, sino también el presupuesto y la educación comunitaria. Y obviamente los aliados estratégicos, que son los medios de comunicación, para poner sobre la mesa estos temas e ir generando conciencia. Durante muchos años, décadas, las ciudades de todo el mundo y de Ecuador específicamente han crecido de manera desorganizada en zonas de riesgo. Seguimos haciendo gestión de riesgos de emergencias, que eso es respuesta. Y no hemos logrado hacer la reducción de riesgos de emergencias y desastres, que es lo que propone la ley aprobada el jueves pasado. Ahora, también importantísimo, y usted le decía, el rol que tienen las autoridades locales, porque obviamente están mucho más cerca de sus comunidades, además son quienes saben perfectamente dónde hay estos asentamientos que en algún momento pueden generar una situación de emergencia en caso de deslaves o situaciones como estas. En ese punto también las autoridades locales tienen una responsabilidad importante, ¿no? En el tema, por ejemplo, de comunicación, de eso, de por lo menos generar esa conciencia en los ciudadanos. Los alcaldes, todos. Exacto, los gobiernos, las autoridades locales. Así es, todos los alcaldes, todas las alcaldías tienen las unidades de gestión de riesgos. Estas unidades de gestión de riesgos tienen los mapas y los escenarios de riesgo en todas las ciudades. El tema es que no pueden hacer mucho por la falta de presupuesto, pero ante eso se pueden implementar, por ejemplo, estrategias de participación ciudadana con la implementación de comités de gestión de riesgos, con la comunidad, a través de sistemas de comunicación óptimos, fáciles de usar, inclusivos, y que donde también participe la junta parroquial, la prefectura. Esa es la ley de gestión de riesgos, hacer esos piñones, trabajar de manera conjunta para reducir las pérdidas que esto implica. Recordemos que no solo llovió, se cayó el puente, hay personas damnificadas, se está afectando a la economía de un país. Se han dejado de realizar actividades económicas, se han afectado temas de agricultura, de comercio de víveres, de electrodomésticos. Entonces, hay que pensar también en solventar los temas de los medios de vida. ¿Qué significan los medios de vida? Lo que yo hago para mantener a mi familia y aportar al desarrollo de la junta parroquial, del municipio, de la provincia y de un país. No solo es lo que miramos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. También ¿qué hay detrás de justamente estas emergencias? La afectación a los medios de vida. Y sobre todo, lo más importante es que no haya pérdida de vidas humanas, que siempre será el tema más sensible en este tipo de situaciones. Por supuesto. Las autoridades en todos los niveles deben dar prioridad a la reducción de riesgos y emergencias. Porque caso contrario, cuando un ecuatoriano o ecuatoriana fallece, de nada sirve solo responder. La gestión de riesgos es justamente salvaguardar la vida de las personas y las instalaciones. Y ojo, también debemos ver qué estructuras estatales están en riesgo e identificar si estas están aseguradas. Ya nos pasó en el terremoto del 2016 con escuelas, UPCs y hospitales, que luego del terremoto no se pagaron a tiempo las cuotas y claro, tocó derrumbar todo y después construir de nuevo con otros precios. A eso se llama la transferencia del riesgo. Es decir, el Estado ecuatoriano debe garantizar que los servicios esenciales como reservas de agua, plantas de luz
y demás insumos para la sobrevivencia de un país estén en óptimas condiciones y además, si están en zonas de riesgo, estén aseguradas. Sin lugar a dudas, debemos dejar de ser el país de la reacción y empezar a ser el país de la prevención, porque obviamente eso, lo más importante, como lo dije hace un momento, salva vidas humanas y además hace mucho más fácil afrontar este tipo de situaciones, emergencias como estas, que obviamente van a darse y tenemos que afrontarlas de alguna manera. Lo decía al inicio de esta entrevista, importantísimo que se pronuncie el nuevo gobierno ante pues la ley de gestión de riesgos que ya fue entregada por la Asamblea Nacional, que como usted bien lo dice, se tomen pues las autoridades el tiempo para atender esto, que son temas prioritarios. Y no solo eso, mi estimada María del Carmen, recordemos lo que dice el último informe de Naciones Unidas en el mundo. Por cada dólar que se invierte en prevención, se ahorran hasta $10 en respuesta, lo que implica que cuando solo respondemos, ¿qué sucede? Empezamos a sacar recursos de educación, de salud, y desfinanciamos estos sectores estratégicos después de una emergencia o desastre. Por eso debemos cambiar justamente esa política solo de reacción, de respuesta, y embarcarnos en lo que es la reducción, la prevención, para no afectar al desarrollo de un país. Veremos entonces cuáles son por lo pronto las acciones de este nuevo gobierno. Gracias al licenciado Cristian Rivera, experto en gestión de riesgos, por habernos acompañado en este espacio. Un abrazo, mil gracias. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.